Bienvenidos a todos y a todas, amados hermanos y queridos amigos. Hoy en esta jornada dominical, en este dominical 19 de noviembre del 2023, por cuestiones técnicos, la grabación que en vivo se entregó por la mañana. Ahorita son las 11 de la noche aquí en el estudio de grabación en el que me encuentro. No se pudo transmitir completa, repito, por cuestiones técnicas, pero con mucha perseverancia, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor, voy a compartir el tema en lectura, tema extraído de los 12 tomos del Tercer Testamento cual libro de la vida verdadera, en los cuales el Padre nos entrega en fragmentos un conocimiento que nos llevará a la práctica de esa gran virtud que es la humildad. Por lo tanto, gracias demos al Padre por todos los testimonios recibidos, por todas las vivencias capturadas hasta este momento, por que aún los tres reinos están armonizados, los cuatro elementos, dentro de las necesidades que tenemos como humanos. De nosotros depende, en virtud de ese gran regalo que nos dio de libre albedrío, transformar nuestro mundo, tomar nuestra cruz espiritual, que de ella va a hablar en este tema, el Padre en esta cátedra, y practicar esta gran virtud como inicio de la preparación de los que pretendemos practicar la espiritualidad y tratar de ser espiritualistas dentro del conocimiento que nos da la doctrina del Padre para esta tercera era, que es el espiritualismo. Y nos dice lo siguiente: caminad, caminad con paso lento para que lleguéis al final del sendero y seáis los fuertes de la tierra. Por medio de la humildad y la caridad, he ahí el camino. ¿Cuándo, ¿Cuándo serán los hombres verdaderos discípulos de Cristo? Yo, a través de Jesús, siempre os enseñé la obediencia, la humildad y la caridad. Si queréis encontrarme, buscadme en el silencio, en la humildad de vuestro templo interior, y ahí estaréis en comunicación con mi espíritu y me sentiré amado y venerado por todos vosotros. Si contemplaseis la humildad de vuestro espíritu al oír mi palabra, a él se uniría vuestra materia para formar una sola voluntad, pero la envoltura es un obstáculo para vuestro progreso espiritual. He ahí la lucha y en ella los méritos necesarios para vuestra elevación. Vosotros que me habéis escuchado en este tiempo, sed grandes por la humildad. Sed grandes por mi palabra. Sed grandes por vuestra virtud y el buen cumplimiento de mi ley. Mas no creáis que por haberme oído seréis los más grandes entre la humanidad. ¿Cuántos que están ajenos a mi enseñanza, el día que os escuchen, les bastará vuestro testimonio para hacer obras mayores que las vuestras? De esto os alegraréis, porque esas obras serán el fruto de vuestro cumplimiento. Escuchad, escuchad, discípulos, para que el amor de Dios se manifestara a la humanidad.
Era necesaria la humildad del instrumento, y Jesús fue siempre humilde. Y como de ello vino a dar ejemplo a los hombres, os dijo en una ocasión que sin la voluntad de su Padre Celestial nada podría ser. Quien no penetre en la humildad de esas palabras, pensará que Jesús fue un hombre como cualquiera, pero la verdad es que Él quería daros una lección de humildad. Oh inmensa y hermosa transfiguración que da el amor, la humildad y la sabiduría. Los tiempos en que veníais al mundo a recibir honores, goces, placeres, acumular riquezas, han pasado. Hoy venís a vivir en la humildad, a purificaros, a elevaros con las pruebas y a servir a vuestro Señor siendo útiles a vuestros semejantes. Del verdadero conocimiento de mi doctrina nacerá en vosotros la humildad, porque os sentiréis tan pequeños ante vuestro Creador y a pesar de ello tan agraciados y donados por Él, que no osaréis levantar vuestra mirada hacia el Padre si consideráis que se encuentra impura. Mas quienes cometan tales actos de soberbia serán los que, creyendo haber alcanzado la comprensión de toda mi verdad, en realidad van lejos del sendero marcado por Cristo, que es el de la humildad. Sabed, sabed que vuestro destino es vivir como yo os lo enseñé, es decir, en la humildad, en el amor, en la espiritualidad, dejando que pase por vuestro ser un torrente inagotable de caridad. Cuando sepáis recibir el golpe en la mejilla derecha y en señal de perdón, de amor y de humildad, presentéis la izquierda a vuestro ofensor, ya podéis confiar en que comenzáis a ser mis discípulos. Hasta que surja el perdón entre los hombres, cesarán sus guerras fratricidas y surgirá la unión de todas las naciones. ¿Por qué los pobres, los parias del mundo, se sienten los más indignos de mi amor? ¿Acaso porque han oído que soy rey? Qué lentos sois para entender las lecciones divinas. ¿No habéis comprendido que si me hice hombre en el segundo tiempo, fue para enseñaros la más grande lección de humildad? Recordad, recordad que vine en Jesús a nacer y a vivir entre los pobres, que con ellos anduve en los caminos, que visité sus casas y me senté en su mesa, que curé sus cuerpos enfermos, acaricié a sus hijos, y sufrí y lloré con todos. Siempre habéis sufrido, porque no habéis tomado en cuenta mis ejemplos de humildad. No habéis mirado cuánto es lo que he descendido para hacerme oír y comprender de vosotros. Mas yo os perdono, porque pertenecéis al primer pueblo, al primogénito. Vivid mis ejemplos y haced que la humanidad me ame, que se acerque a mí, porque los hombres ya no saben buscarme, ya no sienten mi presencia, no reconocen mis beneficios y atribuyen a la casualidad mis prodigios, no confían en mí y viven tranquilos en medio de su confusión. Os he dicho que la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. ¿Sabéis? ¿Sabéis que gobierno al universo con mis leyes de amor y que todos los seres me son obedientes?
Solo el hombre trata de burlar esas leyes sin querer hacer buen uso de su libre albedrío. Cumplid con mi ley de amor, y por vuestros ejemplos de humildad, de caridad y amor, esas pequeñas multitudes se multiplicarán y serán tan numerosas como las estrellas del firmamento y como las arenas del mar. ¿Cuántos pueblos van como ovejas sin pastor? Mas yo estoy con vosotros, y para hacerme reconocer, me he manifestado en la pobreza y en la humildad como en el segundo tiempo. Si la humanidad quiere identificarme a través de los que me siguen, podrá lograrlo. Los enfermos, los tristes, los humillados, los cansados, los hambrientos y sedientos de justicia, los muertos a la fe, son los que vienen en pos de mí. No me encontraré donde exista vanidad, materialismo e idolatría. Quiero manifestarme en el seno de la más grande sencillez y humildad, donde no existan ritos que os hagan olvidar la esencia de mi ley. Por eso no os extrañe verme rodeado de menesterosos, de rudos y pecadores, porque he puesto en ellos mi caridad, transformándolos en seres útiles, donándolos para que conviertan a muchos, y por ellos, que sois vosotros, he dado pruebas manifiestas de mi poder. Mas, si a pesar de ello aún dudáis, no temáis, que nadie es profeta en sus tierras. Mañana vendrán los extranjeros y os creerán. O iréis a tierras desconocidas y os recibirán, porque no todos dudan de vosotros. También hay quienes os siguen y se apoyan en vuestro amor y caridad, sirviéndoos de aliciente y estímulo en la difícil pendiente del camino. ¿Qué será de aquellos que os siguen y encuentran fuerza en vosotros si llegaseis a flaquear? Cuando os sintáis débiles, buscadme y os fortaleceré. Si llegáis a encontrar el dolor, no penséis que os he castigado. Sacad de aquella prueba el provecho que encierra para vuestra evolución. Los que ayer eran párvulos, los estoy convirtiendo en discípulos, y a los discípulos los acerco más a mí. A todos os he colocado en una sola escala, y he participado de vuestras tribulaciones. El dolor de la humanidad llega a mí. Elías lucha por la unificación del espíritu en los hombres. La nueva torre de Babel ha crecido en soberbia y división, mas frente a ella yo levanto la torre de Israel con bases de humildad y de amor. La lucha será grande, pero al fin la virtud abatirá el pecado y la paz se restablecerá. Entonces los que habían sido débiles serán fuertes, los ciegos abrirán sus ojos y será el verdadero despertar del espíritu para penetrar en una vida de evolución. Los hombres, si logran recibir de mí lo que buscan, irán a derrocharlo. Si no lo consiguieron, blasfemarán en contra mía. Creen que en la humildad de este camino solo hay espinas, y no saben que el que han elegido es el más incierto, el más accidentado y azaroso. Piensan que entregados completamente a los placeres del mundo, podrán aumentar sus caudales
y con ello disminuir sus necesidades, sin darse cuenta que por rechazar el dulce peso de una cruz espiritual, han echado sobre sus hombros un enorme fardo material, bajo cuyo peso terminarán agobiados. Orad, mis hijos, orad con pensamientos de luz, orad en paz y en fraternidad. Y esas oraciones no se perderán en el espacio, sino que su esencia los conservará, vibrando en lo espiritual, y los conducirá al corazón de aquellos por quienes hayáis orado. Mas para que vuestra oración sea sentida por vuestros hermanos, no os familiaricéis con mi palabra. Venid con la misma humildad y fervor de los primeros días, porque vendrá un día en que sintáis estremecido vuestro ser, y ese día será aquel en el cual os hablé por última vez a través del portavoz en 1950. Benditos sean los que piden con humildad y fe para el progreso de su espíritu, porque ellos recibirán lo que soliciten de su Padre. Preparad a vuestro espíritu, preparadlo con la práctica de la oración, con la práctica de la caridad y de la humildad que mi doctrina os enseña. Y preparad también vuestro cuerpo, apartando de él los vicios, los malos hábitos, y doblegándolo hasta hacer de él un perfecto colaborador del Espíritu. Una vez que estéis preparados, veréis con cuánta claridad aparece el camino ante vosotros. Por eso os digo que la vida del Espíritu desde su partida del seno divino hasta su retorno es una escala de evolución. Recordad que yo soy el Verbo del Padre, que la esencia divina que en esta palabra recibís es luz de ese Espíritu Creador, que en cada uno de vosotros he dejado una parte de mi Espíritu. Mas, al contemplar la pobreza que os envuelve en los grupos en los que ahora me escuchan, y la humildad de los aposentos en los cuales os reunís, en silencio me preguntáis: Maestro, ¿por qué no elegiste para tu manifestación en este tiempo alguno de esos grandes templos o iglesias, en donde podrían haberte ofrecido ricos altares y ceremonias solemnes dignas de ti? Yo contesto a esos corazones que así piensan de su Maestro: no han sido los hombres los que me han traído hasta esta pobreza. He sido yo quien ha elegido para mi manifestación la humilde estancia en el pobre suburbio de vuestra ciudad, para haceros comprender con ello que no es el tributo material ni la ofrenda exterior la que yo vengo a buscar entre vosotros. Por el contrario, si he vuelto, ha sido para predicar una vez más la humildad, para que encontréis en ella la espiritualidad. Arrepentimiento, pesar por haberme ofendido, regeneración, enmienda, reparación de las faltas cometidas, todo ello con la humildad que os he enseñado, y entonces, si serán los hombres presentándome las verdaderas ofrendas del corazón, del espíritu y del pensamiento, que son infinitamente más agradables a vuestro Padre que el incienso, las flores y las lámparas.
Mirad, cómo ante la humildad de los labriegos se presentan los ricos a pedir caridad, los doctores a consultarles sus problemas sin solución, y los que se han cultivado en el sendero del conocimiento, el teólogo o el filósofo, llegan para aprender la primera lección. ¿No os maravilla este prodigio realizado entre vosotros? Entonces, ya lo sabéis, pueblo, y lo sabréis, humanidad. El poder y los caudales de la tierra no bastarán para labraros la paz, para seros útiles los unos a los otros, haciéndoos la caridad materialmente, si no aprendéis a amar. Sed humildes. Recordad que yo, vuestro Dios, nací en la humildad y más tarde cubrí mi cuerpo con humilde túnica. Porque vosotros soñáis siempre con buenos atavíos y hasta llegáis a desear las regias vestiduras. Es tiempo de que el amor, es tiempo de que el perdón y la humildad surjan del corazón de la humanidad como armas verdaderas, que se opongan al odio y al orgullo, porque mientras el odio encuentre odio y el orgullo tropiece con el orgullo, los pueblos se extinguirán y en los corazones no habrá paz. Benditos sean los que sacrifican su cuerpo, que es su envoltura, para perfeccionar su espíritu. Ellos llevan con humildad y paciencia su cruz. Cuando yo os contemple preparados, os pondré delante de una multitud para que la guíeis. Y si perseveráis en la virtud, no penetrará en vuestro corazón la soberbia. No os sentiréis señores, sino siervos. Y esas porciones se multiplicarán. Mas, ay de los que se equivoquen en mis mandatos y lleven al abismo a sus hermanos, y en lugar de hacerlos escalar en el monte de su evolución, ¿cuánto tendrán que luchar para defenderse de sus enemigos? ¿Y cuántas veces se quebrantará su corazón en esa lucha? Mas vosotros, en vuestra obediencia, pensad que estáis conquistando la cima, en donde todo sufrimiento es recompensado con mi bendición. No me culpéis de vuestros desvíos. Yo os he dado la conciencia para que os guiéis en la luz. Ella es juez inflexible, que os ha mostrado siempre el camino del bien, y os ha prevenido para que no caigase en tentación. También os he rodeado de seres que os ayuden a comprender vuestra misión y adquirir las virtudes de humildad y mansedumbre. La humanidad me pide tranquilidad, teniendo en ella el don de la paz, que se alcanza con el cumplimiento de sus deberes. Mas yo os pregunto, ¿es preciso que para tener paz debáis pasar antes por la guerra? Mirad, mirad cómo la buena simiente ha sido arrasada por la maldad. Unas naciones destruyen a otras. Los que hoy son fuertes, mañana quedarán aniquilados. Y el pueblo de Israel espiritual, intercede en estos momentos por la humanidad y me dice, Maestro, he orado y no me ha sido concedido lo que te pido. ¿Sabéis, pueblo, cuántas penas habéis aliviado y cuánta esperanza ha inspirado vuestra oración en aquellas criaturas? ¿No soy yo el que debe decir
que la paz sea en el mundo, sino el hombre, cuando haya convertido su corazón al amor y a la humildad. Hoy, que contemplo humilde a vuestro espíritu, vengo a darles mis nuevos mandatos. En los tiempos pasados, todos soñabais con el poder, con la riqueza, con la gloria del mundo y los placeres. Entonces fue cuando gritasteis en contra de Jesús: crucificadle, porque Cristo venía a predicar la humildad y a enseñaros la renunciación a todo lo superfluo. Hoy os conformáis con un poco de paz, una torta de pan y un techo seguro. La vida con sus lecciones os ha tornado en humildes, y con ello vuestro espíritu ha logrado liberarse. No me habéis imitado, os he enseñado la humildad y sois soberbios. Os di el secreto de la paz y de la salud, y vivís en guerra y enfermáis. Os enseñé a consolar a los que sufren y no sentís el dolor de vuestros hermanos, porque sois duros de corazón. Discípulos, no os prohíbo que estudiéis en los libros que os enseñan el bien, mas si no los encontraseis, aquí tenéis mis enseñanzas, que en medio de su sencillez y humildad encierra más sabiduría que todos los libros. Por lo tanto, grabadla en lo más profundo de vuestro corazón, analizadla, y que sea ella la que os guíe en todas vuestras obras. Bendito sea aquel que soporte con humildad la humillación y sepa perdonar a quien le haya ofendido, porque yo lo justificaré. Mas ay de los que juzgan los actos de sus hermanos, porque ellos a su vez serán juzgados. La luz de mi espíritu desciende entre vosotros. Vengo a daros el tesoro de la paz y a vestiros con las galas de la humildad. Si la humanidad quisiera desgarrar en jirones vuestra vestidura, dejadla, que esos jirones les sirvan para cubrir su desnudez. Ved cómo el poder de esta palabra está abriendo las puertas cerradas de vuestro corazón para que en él penetren el amor y la humildad, la espiritualidad y la fe, haciendo que el orgullo, la ignorancia y el pecado, que por mucho tiempo habían habitado ahí, salgan para siempre. El interés que tengo por vosotros es por vuestro espíritu, y si vivís en este mundo resignados y conformes con vuestra pobreza, grande será la virtud que vuestro espíritu manifieste. Recordad que vuestro Maestro os ha enseñado la humildad y los méritos que el espíritu puede alcanzar a través de esta virtud. Solo debéis tener en vuestros labios una bendición y un canto glorioso para vuestro Dios, porque de cierto os digo, el premio no está en la tierra, discípulos amados, está en el más allá. Aquí no os daré la gloria, aquí no está el paraíso, aquí he preparado para mis escogidos una dulce restitución. Yo os doy las llaves para que abráis las puertas de vuestra felicidad eterna, y esas llaves son el amor, de donde procede la caridad, el perdón, la comprensión, la humildad y la paz.
con que debéis transitar por esta vida. Cual maestro vengo a enseñaros la humildad, para que os levantéis imitándome, y vayáis por doquier de las comarcas, porque la humanidad está hambrienta y sedienta de mi palabra. Estáis en preparación, pueblo. No podéis decir que ya habéis llegado al pleno desarrollo de vuestros dones. Habéis dado vuestros primeros pasos en la intimidad de estas reuniones. Pero después, cuando os pidan pruebas, o sea mi voluntad concederlas por vuestro conducto, entregad la caridad. Pero antes, revestíos de humildad. No menosprecéis mi palabra, no sembréis en tierra estéril. Desarrollad vuestra intuición para que habléis por mi voluntad en la hora propicia, para acercar a la mesa de vuestro Maestro a la porción que voy a señalaros. Hoy habitáis en esta tierra señalada por mi voluntad, en la cual ha florecido la paz, la humildad y la hospitalidad. Esta nación ha sido vuestro hogar, y en su seno habéis tenido el cumplimiento de mi palabra. Yo os anuncié mi nueva venida, y he cumplido mi palabra. Mi obra se ha consumado. Si vosotros no habéis cumplido todavía, os doy el tiempo necesario. Mas yo, como Padre, he cumplido entre vosotros, y según vuestro adelanto, así os he hablado. Según vuestra preparación, así he derramado mi palabra, para el entendimiento y comprensión de ella. No os he hablado con lenguaje incomprensible, sino con palabra sencilla, al alcance de todos, para que podáis entenderla. Os he congregado, os he preparado, y os he dado a saber los dones que ya estaban en vuestro espíritu, y solamente los he confirmado, porque la materia que lleváis lo ignoraba. Cuando estéis preparados, no habrá para vosotros barreras o distancias que os impidan llevar a la humanidad este mensaje de luz y de paz. Seréis para vuestros hermanos el ejemplo de humildad y mansedumbre. Por vosotros les daré la vida y la fortaleza. Bienaventurados sois aquellos que habéis envejecido trabajando en mi campiña, aquellos que siendo jóvenes os habéis apartado de las orgías del mundo, porque vosotros tendréis una alegría eterna. Mas no busquéis la recompensa en este mundo, ni esperéis ser ensalzados, porque estas vanidades os despojarán de la gracia que he confiado a vuestro espíritu. Respetad, respetad los buenos ideales. Respetad también a los malos de la humanidad, y sólo escucharéis mi voz a través de vuestra conciencia, para que os unifiquéis y seáis humildes, para que os hagáis dignos del respeto de los hombres. Nuevamente os muestro el camino en donde hallaréis la verdad. Vengo a adoctrinaros, para que deis testimonio de mí a la humanidad, para que preparéis con vuestro ejemplo a las generaciones venideras, y éstas lleven mi amor y sientan mi paz. Entonces os habréis convertido en los discípulos que imiten a mis apóstoles del segundo tiempo. Yo enviaré a alguno de vosotros a distintas comarcas y naciones para mostrar el camino a los que se han confundido. Mas os levantaréis llenos de humildad, siendo un ejemplo limpio entre las multitudes que yo os confiaré. Seréis como antorchas en que brille la luz
del Espíritu Santo. Yo os he dicho que estáis en el tiempo de la lucha del amor contra el odio, de mi luz contra las tinieblas, de la humildad contra el orgullo. Cuando sea vuestro despertar, sentiréis en vuestro corazón infinita y honda tristeza al comprender el tiempo que habéis desaprovechado, y entonces reconoceréis la misión de los que supieron prepararse para entregaros mi verdad. Si meditáis profundamente, veréis que os he tomado a mi cuidado para convertiros en verdaderos apóstoles, que os he hablado no sólo por medio de mi palabra, sino en las pruebas y acontecimientos de vuestra vida, que en ellos os he ido pulimentando y acrisolando, porque quiero dejaros como predicadores de la verdad. No vayáis a pronunciar mis palabras sin que las sienta vuestro corazón, sin que viváis mis enseñanzas, para que vuestras obras de este tiempo hablen más que vuestras palabras. De las eras pasadas y deis ejemplo de humildad. Deis ejemplo de conformidad y elevación espiritual. Quiero que cuando el mundo os vea sufrir y dar pruebas de fortaleza, aprenda a confiar y aún a sonreír en medio del dolor. Si practicáis mi enseñanza, vuestra obra dejará buena simiente en el corazón de vuestros hermanos. Vosotros que estáis aprendiendo, aprended a practicar la humildad. Enseñad, enseñad con paciencia y perdonad los yerros de vuestros hermanos. He venido a prepararos para que deis vida a nuevas generaciones, las que se comunicarán conmigo con mayor perfección. Para este tiempo los hombres me verán venir hacia ellos y establecer mi reino en espíritu. Vivid alerta y preparados para toda prueba. Hoy me presentáis el dolor de la humanidad y el vuestro, y yo os digo, apartad ese cáliz, sentid la paz y transmitidla. Os acaricio y os doy alegría. Si rescatáis del dolor o del vicio a un espíritu, habéis escalado un peldaño más y sentiréis la dicha de haber colaborado con vuestro Maestro en la obra divina. Mis ángeles sean con vosotros. Yo, vuestro Señor, os acompaño en vuestro camino. Mi paz sea con vosotros. Pues bien, amados hermanos y queridos amigos, este mensaje está lleno de luz, y la luz es conocimiento, y está lleno de paz. Este mensaje nos exhorta a prepararnos con el ejemplo de humildad y mansedumbre. Ese es el exhorto divino del Padre, que como Maestro y Espíritu Santo se manifestó durante 84 años dejándonos este legado para practicar la humildad, una de las 7 virtudes que nos dotó al brotar de Él como átomos de su divinidad, como espíritus creados por Él eternos. Por eso, en la práctica de la humildad, Él nos enseña a ser pacientes, a perdonar los yerros de nuestros hermanos, de nuestra familia, que es nuestra herencia. Esa también es parte de nuestra preparación.
nos invita a desarrollar ese gran don de la intuición para que cuando sea necesario, no solamente aleccionados en teoría por la palabra, sino en su práctica de ella misma, así podamos inspirarnos y que Él sea Él el que hable en la hora propicia y así poder acercar a la mesa de Él, de nuestro Maestro, a la porción que así nos señale en el camino, a la mesa a gozar de este infinito manjar, de este dulce manjar de gloria, de sabiduría, de amor, de virtud, de potencias, de facultades y atributos. Esta enseñanza que dejó para esta era, hermanos, es maravillosa porque nos hace revelaciones tan grandes que no entendíamos y que las traemos inherentes en el espíritu, las traemos, nacimos con ellas, porque nos dice que nos viene a entregar con esta enseñanza las llaves de la felicidad eterna. ¿Cuáles son esas llaves? Son el amor incondicional, el amor que el ser humano capacitado para amar en este mundo de formas y creado por amor porque el Padre es amor, de ahí se desprende todo, nos da esa llave tan grande que nos hace sentir en el amor filial hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos y hacia nuestros parientes, en el amor fraternal hacia nuestros amigos, que en espíritu son nuestros hermanos, hacia todos los que nos rodean, los tres reinos y los cuatro elementos, y el amor conyugal hacia nuestra pareja. Esa es una de las llaves, el amor. Y de ahí dice que procede el perdón, la comprensión, la humildad y a través de la práctica de estas virtudes brota la paz. Y si nos damos cuenta, cada una de ellas no nos cuesta ni un centavo practicarla. Solamente es cuestión de aplicar la potencia que también nos dotó el Padre en el Espíritu, que es de la voluntad, la inteligencia en el raciocinio, lleno de sabiduría dentro de lo que es la espiritualidad. Y espiritualidad no es religiosidad, es bienandanza, sabiduría, conocimiento, verdad, vida armoniosa y equilibrada. Para abrir estas puertas nos da la llave el Padre. Y esas puertas están en nuestro corazón, en nuestro sentimiento. Cuando habla del corazón habla del sentimiento, donde se vierte por completo en el alma. Toda esta entrega que nos hace y estas llaves que nos entregan son para erradicar, para dejar de lado, para destruir, porque es lo que hemos creado nosotros, no el Padre, la ignorancia hacia lo espiritual, el orgullo, el egoísmo, el error o el pecado, el mal en toda su plenitud. Por eso nos dice que no solamente debemos de prepararnos espiritualmente, sino también debemos de preparar nuestro cuerpo, nuestra materia, apartándonos del vicio, de los malos hábitos y defectos de carácter. El carácter es moldeable, de acuerdo a vuelve a decir el Padre, a esa potencia de la voluntad, en el amor, en todas sus aristas, en la humildad, en la fe, en la comprensión de todas las virtudes para encontrar la paz.
ahí es donde el espíritu en sus potencias y en sus virtudes y en el ejercicio de sus dones va a dominar a la materia, al cuerpo, porque es el que ve. Y la materia no ve, solamente siente, tiene sensaciones, solamente recibe el espíritu por medio del cuerpo en sus 5 sentidos lo que estamos viviendo externamente, que es un materialismo exacerbante, lleno de errores, de orgullos, de egoísmos, de malas interpretaciones, y hemos dejado enterrado lo que interiormente traemos y que es eterno. Por eso el Padre dice que si hacemos del cuerpo un colaborador perfecto para el espíritu, recibiremos lo que tanto hemos buscado, que es la paz. Recibiremos lo que espiritualmente el Padre nos concede. Por eso también nos exhorta a que si eso buscamos, pidamos beneficios espirituales para que vengan los materiales por añadidura dentro de las bendiciones y tratemos de no hacernos esclavos de nuestras necesidades materiales, ni nos entreguemos a los placeres del mundo. Todo goce lícito, con equilibrio, el Padre lo bendice, porque se debe convertirse en goce espiritual, en un goce puro, de bienandanza, la alegría, la bendición, el placer de recibir la vida con un corazón limpio, de amar a los que nos da nuestra heredad, que es la familia, a los amigos, a todo lo que nos rodea. Eso es bienandanza. Por último, nos exhorta a cargar una cruz liviana, no nos la deja pesada, sino liviana, que es la cruz espiritual, y la representa como el madero horizontal. Esa es la representación de la vida material, de las sensaciones que se desbordan en el cuerpo y que nos llevan a los placeres, a las adicciones, al mal carácter, al orgullo, a la vanidad, a todo lo que creamos fuera de lo que debe de ser en perfeccionamiento para poder elevarnos a mansiones o planos más elevados que este mundo. Esa es la vida material. Ese es el desborde de las bajas pasiones, de las ambiciones desmedidas. Por eso lo representa como el madero horizontal que se atraviesa y puede oponerse al madero vertical que se desprende de la tierra hacia el firmamento, hacia el infinito, para elevarnos hacia la eternidad. El madero vertical es la vida espiritual, la vida llena de virtud, apoyados en potencias, buena práctica de dones, utilizando y explotando al máximo nuestras facultades y atributos. Y dentro de esas facultades está el arrepentimiento y la enmienda. Esta es la cruz espiritual que representa el equilibrio del ser humano en este plano existencial, que es el plano tierra. Vamos a culminar con este audio video para invitar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos reunimos en vivo el jueves, a que demos un análisis general de los que sí quieran participar y acrecentar y abundar sobre esta enseñanza que es tan hermosa, tan solo esta virtud que es la humildad.
Recordemos que de ahí, del amor, se desprenden las virtudes, las potencias, los dones, facultades y atributos, y paso a paso vamos a irlos estudiando. Muchas gracias, bendiciones para todas, para todos. Me despido con mucho respeto, con mucho cariño, mucho amor, y manifestándoles nuevamente la disculpa por no haberse grabado bien el audio en vivo en la mañana de este domingo, pero queda como suplementario este tema. Hasta siempre, mis hermanos, nos escuchamos el jueves con el análisis de este tema. Bendiciones para todos.